Iluminando el pasado, desafiando el futuro, decodificando el presente con el simple ritual del diálogo. Ahora, la conversación. Bueno, vamos a tener una segunda conversación con un gran amigo economista, un intelectual de fuste además, porque no solo se dedica a la economía, sino también a la política, incursiona en otros temas. Luis Rapaport, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Emilio? ¿Bien? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rogelio? Además, Luis, tenemos que decir que está haciendo radio en la radio de la ciudad, M1110, los sábados de 15 a 17, con el amigo Daniel Mushnik, con Eduardo Lázari y Guillermo Arizo, ¿no? Ariza. Y Damián Toschi. Sí. Damián Toschi. Un programa con un título que me encantó: Viejos Vinagres en el Club de la Política. Con música. Se divierten, muy divertido. Me llamaron alguna vez. Tengo que escuchar. Muy divertido. Vamos a escuchar. Y después, ¿qué y cómo, no? Una conjunción desarrollista peronista vendría a ser ¿qué y cómo? No, desarrollista, peronista, intelectuales, hay de un grupo de editores. Es decir, lo que te propusiste ahí con el Club de la Política, y que cómo es renovar el debate político tan alicaído en la Argentina. Exactamente. Bueno, se impone, como hacíamos recién con Ernesto Sanz, preguntarte por un balance económico de estos 10 años del kirchnerismo, dado que uno va viendo, no sé si cuántos puntos a favor o cuántos puntos en contra tenés para enumerar. Yo no soy radical, lamento mucho. Yo prefiero hablar del balance de los próximos 10 años, si ustedes me permiten. Dale. Porque creo que estamos en crisis. Hay dos crisis que me parece importantes, que si sabemos aprovechar la crisis, creo que hay que transmitir el mensaje de que nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Bueno, crisis es oportunidad, ¿no? Exactamente. Entonces, creo peligro y oportunidad. Si la manejás mal, te vas contra el peligro. Si la manejás bien, podés zafar con la oportunidad y mejorar tu situación. Sí, el tema es no cometer sobre todo los mismos errores, eso de ser el animal que... En eso somos especialistas, ¿no? Bueno, en primer lugar hay una crisis de balance de pagos. O sea, todo este problema de que no se... las divisas, de que las restricciones al dólar, de que no se puede importar y qué sé yo. Después tenemos una crisis de balance de pagos. ¿Qué es una crisis de balance de pagos? La Argentina necesita exportar para poder importar, y para poder aumentar el Producto Bruto requiere importaciones. Si hoy día aumentamos o pretendemos aumentar el Producto Bruto, el nivel de actividad, vamos a necesitar importaciones, y para eso necesitamos los dólares para comprar. En este momento el país está ahogado, no puede seguir creciendo porque no tiene de dónde sacar esos dólares. Bueno, lo cual es paradójico, porque como decíamos en el bloque anterior, si algo sobra en el mundo son dólares. Ahora, esa crisis de balanza de pagos, y estoy frente a dos prestigiosos economistas, ¿tiene su origen principal en el déficit energético? No, mira. ¿O hay otras razones? Dejémoslo bien claro. La crisis empieza en el momento que se sale de la crisis anterior. La forma como un país sale de la crisis anterior, en este caso 2001-2002, pero nosotros venimos teniendo crisis de balanza de pago de forma recurrentes, de la forma como se sale de la crisis anterior depende de la crisis futura. Tanto Rogelio como yo venimos hablando del año 2007, esto termina en colisión, en choque, termina en choque. Porque la forma, es decir, entre el 2003 y el 2006, digamos así, había que, digamos, levantar a los heridos de la vieja crisis. Y ahí, bueno, no había muchas opciones. A partir de ese momento empieza en serio la salida o la propuesta de cómo se sigue adelante. En el momento que este gobierno apostó por la inflación y apostó por priorizar en grandes líneas, te voy a decir, el azar, la improvisación y la estupidez, estaba poniendo las condiciones de azar, improvisación y estupidez. Claro, no hay políticas de largo plazo ni en el ámbito energético, ni en el ámbito del desarrollo económico, ni tener en cuenta las restricciones del sector externo, que el principal problema de restricciones del sector externo es no falta de divisas, sino una afluencia bestial de divisas vinculada con la crisis
financiera internacional y con el precio de los commodities que es espantoso. Del azar, déjame que diga una cosita al margen, ¿no? Eso es lo más evidente, porque nunca crecieron tanto los casinos, los bingos, ni ha ganado tanto el juego como los 10 años del kirchnerismo en el país. Sí, pero en cada pueblo hay un casino, un bingo o alguna cosa vinculada al juego, cosa como nunca existió en la historia argentina. En este caso, la apuesta al azar tuvo que ver que apostemos que sigue subiendo para siempre el precio de la soja, digamos, ¿no? Pero eso fue una apuesta al azar, les tocó esta, podía haber tocado cualquier cosa. Si hubiera sido distinto, la crisis la crisis esta hubiese sido un poco anterior. Entonces, acá el problema que está planteado en relación a esta crisis es cómo se reflexiona los primeros pasos posteriores a este despelote, que ya está planteado. Ya el producto no puede crecer, ya el empleo no puede crecer en cantidades significativas. ¿Cómo se reflexiona esta cuestión? Como para que a partir del 2015 pensemos el futuro. Y te doy 2 o 3 elementos. La crisis del 2001-2002 y la crisis actual que se originó en el inicio fue la locura de Cavallo con el 1.1 y la locura de apostar a la inflación y a todas estas cosas que te digo en esta gente. De lo que se trata es de no creer en figuras providenciales en la gestión de la economía. Le dejo a uno para que maneje todo el estofado, ni sea Kirchner, sea Cavallo, sino crear los marcos de organización y de institucionales que permitan, crecer. Y te tiro 3 o 4 elementos. La Argentina necesita una comisión de presupuesto en el Congreso. Es urgente, necesita un grupo técnico de alto nivel, muy bien pagado, independiente, que defina las pautas presupuestarias y controle el presupuesto. Sin eso, es muy fácil establecer, ganar a través de la política la racionalidad económica. Y la política es siempre de corto plazo, a la próxima elección. La Argentina necesita definir los presupuestos públicos en virtud del precio de largo plazo de la soja y de los commodities agropecuarios. Porque si no, de esa forma, el superávit se define, por una soja de $400 y no de 500. Cuando el precio de la soja llega a 500, tenemos ahorro. Entonces, cuando baja a 300, podemos gastar ese ahorro. No, y un poco lo que muchas veces hemos dicho con Rogelio en este programa, sino el cortoplacismo inmola en el altar del hoy y del mañana y del corto plazo a las generaciones futuras, condenándolas a pagar los dislates o el despilfarro. Pero fíjate del lo presente, que pasó esta ¿no? década. Es muy difícil que volvamos a tener una década con tanta bonanza externa como esta. Yo me anticiparía que quizá yo no la vea otra década tan beneficiosa como lo fue esta última para la región, en términos de precios de los productos que exportábamos, en términos de costo del capital, de tasa de interés tan baja, la posibilidad de conseguir financiamiento a largo plazo. Es muy difícil. El costo del interés es el más bajo de la historia del capitalismo, ¿no? ¿Qué anticuerpos generamos en estos 10 años para futuras crisis? Ninguno. Hoy está la Argentina más desnuda frente a la posibilidad de enfrentar una crisis externa, de las cuales uno no está nunca inoculado, que en el pasado. Hoy, si tuviéramos otra crisis de Lehman Brothers como la del 2009, estamos en el horno. No sé si Luis Rapaport te vio ayer en el programa con Montenegro. No, la verdad fui a ver, espero que me disculpe, fui a ver Lucrecia Borgia, La Avenida, una ópera. Es un programa mejor. No, el programa fue interesante, pero Montenegro, que uno no podría decir que es alguien muy crítico de este modelo y de estos años, ahora es más crítico, tiró una cifra que me impresionó cuando comparó lo que habían sacado las multinacionales en la década del 90 con lo que sacaron las multinacionales del país en dólares en la década kirchnerista. Más del doble. Más del doble. Y además, y ahí entonces la pregunta es ¿por qué lo hicieron? No es porque no necesitaran ganancias antes o no, sino porque no ven que acá haya lugar para reinvertir. Si no reinvertirían, maximizarían ganancias, creo, ¿no? La diferencia es asombrosa,
No sé sobre eso si tienen algo para... No, yo quiero seguir con el futuro. Dale, dale. Creo que hay Acepto. un tercer elemento que hace falta, es un consejo de asesores económicos. Tiene que haber un grupo pagado del sector público con capacidad de contratación de universidades, centros de estudio, etcétera, para analizar permanentemente la marcha de la economía, hacerla pública y poner en evidencia los límites de la gestión económica. De esa forma, a través de la revisión de pares, hay un juego más amplio. Entonces yo te digo, entre estas tres... Sí, yo agregaría una política fundamental, pero... Le agregaría un cuarto que, ¿cómo se llama?, tiene que ver con el control de los flujos financieros. Y te voy a decir por qué. Porque la forma más fácil de salir de la crisis y prepararse para la crisis que viene es abrir la canilla con tres cosas que generen credibilidad y abrir la canilla para que entren dólares. Y un país que tiene prácticamente la mitad de su Producto Bruto en cuentas en el exterior, en dólar colchón, con que un 5% de esa plata, o sea, la rentabilidad de un año, entre en el curso de un año a la Argentina, te descuajeringa el tipo de cambio y la posibilidad de gestionar la economía. Puedo seguir, pero quiero pasar a la siguiente crisis, al siguiente elemento de crisis que creo que hay que aprovechar. La Argentina nunca tuvo niveles de corrupción como los que tiene esta gente, porque si ¿cómo se llama? Menem, como ese chiste de una mujer que le dicen, vos te casaste por interés, y entonces ella respondía, no me casé por interés, me casé por el capital. Claro. Este hombre, Menem, se quedaba con... Se casó por interés, decís vos, y esto se casaba flujos, por capital. Con flujos que se quedaba con... financiaba su propia vida, la política, y eso, con flujos. Esto directamente se quedan con las empresas, quedan con el 25% de IPF, una cosa monstruosa, se quedan con empresas en el sur, en el norte, en el este, en el oeste, en cualquier lado. Bueno, sobre eso déjame un pequeño hiato. No, porque quiero terminar. Déjame que te termine. Entonces, ¿qué es lo que necesita discutir la sociedad argentina? En primer lugar, terminar con esta locura de corrupción extrema y, en segundo lugar, reflexionar sin hipocresías cómo se financia públicamente y en blanco la actividad política. Estas dos cosas están pendientes y te tiro la tercera, que lamentablemente no se hace evidente como crisis, y es que las políticas de desarrollo económico de largo plazo requieren también marcos institucionales para la gestión y el debate. Y dos cosas tendrían que estar rápidamente en la agenda, y acá otra crisis más que hay que poner en evidencia y discutirlo. Y es esta locura de que para poder gestionar una provincia tengo que mendigar al poder central. Hace falta algún porcentaje de correspondencia fiscal donde parte del IVA y ganancia que se genera en una provincia quede en esa provincia. Y el poder central controle eso, pero esa plata es de la provincia, y entonces el interés de los gobernadores no es venir a manguear plata capital, sino desarrollar su provincia para tener más recursos. Y la segunda, que tiene que ver con las políticas de desarrollo, es más complejo de explicar, es que el régimen fiscal en la Argentina, o sea, la forma como está organizado el sistema impositivo, no ayuda al desarrollo empresario y al crecimiento económico de la generación de empleo. Asfixia, al contrario. Exactamente. Yo creo, casi me quedé sin palabras, ¿no? Agregaría a las reformas que él propone otra fundamental para evitar una futura crisis, que tiene que ver que el proceso electoral pase a ser manejado por un organismo y una justicia independiente del Poder Ejecutivo, y que sea también un organismo del Estado que no se altere ni con las elecciones ni con los cambios de gobierno. Eso es importantísimo para evitar el fraude, ¿no? Entonces, el balance de la próxima crisis, de la próxima década, si aprovechamos esta crisis con este tipo de debate sobre el futuro, no viene la próxima crisis del fin de la próxima década. Vamos a estar haciendo un balance de la próxima década en términos virtuosos. Si no aprovechamos esta crisis, muchachos, prepárense, dentro de 10 años tenemos una nueva crisis de balanza de pagos y una nueva crisis de gobernabilidad. Y el resultado de cada crisis es que la Argentina tiene más pobres. El balance final de esos procesos de crecimiento y estancamiento es cada vez más pobreza. Te doy un dato. Si vos tomás el pico de la década del 90,
que es el momento que hay que tomar, porque si yo, una empresa, vendí 100 y después tuve oscilaciones y al cabo de una década vendí 105, y bueno, la verdad que aumenté en una década un 5%. Si yo tomo el pico de la década del 90 y tomo el año 2012, que estás digamos, el momento más alto de la década esta, poquito por encima del 2011, el 2011 fue más expansivo, el crecimiento per cápita de la Argentina es el 1 y pico %. Muy bajo. O sea, estamos hablando de qué tasa china me hablan. Luis Rapaport, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y además nos dejó un programa político, es decir, prácticamente nos dejó el programa político en la próxima década. Gracias.